Hola, hola Seto, hola, control. ¿Hay sonido? ¿Hay sonido? Sí. Vale, perfecto. Perfecto. Vale, Seto, hay sonido. Muy bien. Se escucha bien y la desbloqueé. Muy bien. Joder, qué pesados, tío. Bueno, ¿se oye bien alto? Decidme por favor si se oye bien alto. ¿Se oye fuerte? ¿Hola? ¿Alguien me puede decir si se oye fuerte? ¿Sí? Sí, vale, bien, bien alto, perfecto. Bueno, pues vamos a dejar, ¿qué son? ¿Y cuánto? Oh, mira, ¿qué es? 2 minutines que vaya entrando la banda y ya saludamos y entramos y empezamos estas segundas verdades del barquero. Sí, sí, ya veo los comentarios, Seto. Bien, bien, bien. Perfecto. Control, control, bien, control. Bueno, bueno, ya se estáis poniendo mogollón. Atención, y media. Ya. Ok. Venga, empezamos. Eh, Perfecto, muy bien, Seto, perfecto. Sí, sí, además ya me dice la gente que lo oye, perfecto. Esto ya luego ya lo editaremos. Estoy hablando con el control, que hoy tenemos el control en el extranjero, de vacaciones. Bueno, buenas tardes, noches a todos. Un día más aquí de directo. ¿eh? Eh, Nos hemos adelantado un poco, bueno, somos un poco anárquicos, la verdad. Yo creo que es lo bueno de este canal, ¿no? Que somos un poco, no, bastante anárquicos, no seguimos ninguna norma ni nada. Además, ahora os voy a contar porque veo que os gusta mucho el tema. Bueno, lo primero, efectivamente, saludaros a todos, muchas gracias a todos. No sé si alguno estará ya de vacaciones, disfrutando ya de unas merecidísimas vacaciones, no es lo que se suele decir, ¿no? Porque todos no las merecemos, pero otra cosa es poderlas tener. En fin, así va el país. Bueno, bien, ¿qué más? Somos 6.212 recios de Pepo. Bien, venga, uga, uga, uga. Bien, bien. Bueno, vamos creciendo adecuadamente. O sea, vamos de coña, vamos de coña. Bien, hecho este... Ah, no, me he equivocado. 2.612. No 6.000. Eso. Ya me gustaría. 2.612. Bien. Igual, mejor. Bien, bueno, vamos a ver. He hecho este directo porque, como habéis visto, se ha acabado ya la serie de la Rotpillen y que la verdad ha sido un bombazo. El último capítulo parece ser que os ha gustado a todos mogollón porque tiene un montón de visualizaciones. Todo hay que relativizarlo, o sea, lo relativizamos a nuestras grandes magnitudes, ¿vale? Ha habido 2.700 visualizaciones, es decir, que lo habéis visto todos y alguno más, es cojonudo. Bien, entonces he visto que os ha gustado mucho. Y bueno, se ha terminado y ahora mismo no tenemos serie de momento. Entonces, como he tenido muchos comentarios vuestros, ¿no? Así, pues como, joder, tal cual, ¿no? Bueno, vamos a hacer este directo. Señores, desde Argentina y el control lo tengo en Albania y esto es internacional, internacional total. Bienvenidos a la Argentina. Muy bien. Bueno, pues os voy a explicar primero cuál va a ser la programación de verano. Siempre hacemos una programación, bueno, siempre, desde el año pasado que empezamos, una programación especial para el verano. El año pasado, creo recordar, no sé con qué serie estábamos, pero hacíamos incluso 2 capítulos semanales, creo recordar. A veces se me va la perola, ¿eh? Bueno, este verano estamos como la situación.
muy revuelta, muy revuelta. Entonces no nos da para hacer 2 a la semana, ¿vale? Para teneros a todos entretenidos, ahí jugando a la pelota y en la playa y viendo melonares varios, ¿eh? No tenemos. Así que hemos decidido, porque tengo al editor, a Seto Power, ahora mismo lo tenemos descansando por ahí, y cuando vuelva va a empezar unas prácticas, con lo cual ya no es mi esclavo a tiempo completo, sino que será esclavo a tiempo parcial. Y posteriormente, después de las prácticas, si todo sale bien, empezará a trabajar, con lo cual podré abusar menos todavía de él, ¿no? Bien, entonces, para teneros ocupados este verano, vamos a hacer una serie de pequeños, ¿cómo lo llamamos nosotros? Ya no me acuerdo cómo lo llamamos. Unos especiales, digamos, unos capítulos especiales. No van a ser series, son monográficos, los llamamos monográficos. Entonces, ya os avanzo que en cuanto vuelva mi esclavo favorito, que creo que vuelve para mediados de la semana que viene, o a la otra, no lo sé, no sé cuándo viene. Bueno, pues terminaremos de editar un capítulo, un monográfico muy especial, que creo que os va a gustar mucho, que trata sobre qué es montar o sea, tener y disfrutar y montar una moto de las que hago yo, montar una XTR Pepo, ¿no? Y nos hemos puesto en contacto con un amigo, con Álvaro, que tiene una XTR Pepo, la Rider. Y entonces, bueno, pues salió muy simpático. Nos fuimos a la sierra a probarlo, nos estuvo contando. Fue muy bonito, muy divertido, y creo que os puede interesar mucho saber de primera mano a alguien que tiene una moto de estas, ¿no? Porque todo esto es como muy mítico y también muy místico, ¿no? O sea, las motos están ahí, veis las fotos, veis tal, pero funcionan, ¿no? Pues como la última, que ya arrancó, he arrancado bien, tengo noticias de la Rotpilen. Bueno, pues vais a ver a alguien que tiene una, que la disfruta, y que creo que hemos planteado todo lo que muchos de vosotros os gustaría saber. Tendréis curiosidad por saber qué es tener una moto de estas, ¿eh? Esto, y se lo digo a Seto Power, allí donde está perdido en la otra parte del mundo, vamos a ver si lo podemos publicar para la semana que viene, o a finales de semana, o el lunes 29. Porque una de las cosas que ha pasado también es que, como sabéis, estuvimos ¿cómo se llama esto? En el Factory Bike Fest, allí en Calella, en Barcelona, y pude conocer, o sea, cara a cara, pues gente que sigue el canal, y esto siempre es muy interesante, porque, bueno, aparte que nos ponemos cara a todos, ¿no? Pues saber de primera mano qué tal os parece el canal, si os gusta, qué mejoraríais, qué haríais y tal, ¿no? Entonces, bueno, vemos que cosas que nosotros nos planteamos las apreciáis, y bueno, y os gusta. Una de ellas es, por ejemplo, publicar los lunes. Buenas tardes a todos, buenas tardes a todos. Una es publicar los lunes. Normalmente la gente suele publicar en fin de semana o tal, ¿no? Nadie así entre semana, nada más los que hacen, digamos, entradas diarias, o incluso 2, 3 al día, canales de no sé qué y tal y cual. Nosotros lo hacemos los lunes, que es un día como otro cualquiera, pero creemos que es un día bastante satisfactorio a nivel, no sé, además me lo ha confirmado gente, ¿no? Claro, vas a trabajar. Después del fin de semana entras a trabajar, acabas hasta las pelotas del trabajo, de los colegas y tal, vuelves a casa y vuelves como loco por ver un nuevo capítulo del flipao de la cocina y tal, ¿no? Eso a mí me recuerda cuando todas las tardes, noches, cuando yo era pequeñito, esperaba a las 8 de la tarde, cuando eran los dibujos de Bugs Bunny y de toda la Warner Bros., ¿sabes? Yo vivía por y para ese momento, ¿eh? Luego ya cenaba y me iba a la cama, pues como todo, ¿no? Entonces, este tema, bueno, pues como otros, por ejemplo, de cómo planteamos los capítulos, los directos, he visto que os gusta bastante. De todas formas, siempre estamos abiertos a sugerencias, ¿eh? A sugerencias.
Por ejemplo, alguno me ha dicho que, alguno está obsesionado en que yo haga un crowdfunding. No sé para qué, porque ya os he comentado, esto entra dentro de la línea de las verdades del barquero. Da igual, yo os pongo camisetas a 10 pavos y no las compráis. O sea que me da lo mismo. Yo ya no trabajo, pero no pierdo un capítulo del colgado de la cocina, claro que sí. También va muy bien para los jubiletas y tal. Va bien. Bueno, lo del crowdfunding a mí, mira, hoy he estado viendo un canal de un Menda que iba a hablar de no sé, de GP o no sé qué hostias, y resulta que está, ¿cómo se dice? Bueno, subastando realmente una BMW, una RRR de esta, ¿no? Y entonces diciendo, compra tu boleto y tal, no sé, no, yo no entiendo esas cosas. Creo que lo nuestro es más campechano, es más campechano. Entonces, vamos a hacer monográficos. Yo os digo, tenemos planteado, por ejemplo, este de Rider, que te digo que será la semana que viene. Posteriormente vamos a hacer, porque no tenemos material ahora mismo, estamos editando la 948, que la tengo aquí en la cocina, está bastante avanzada, le queda muy poco para terminar. Y tenemos bastante rodado porque además el otro día me fijé que prácticamente el último capítulo de la primera temporada fue hace casi un año. Entonces haré como en las grandes series, haré un resumen y tal, y ya empezaremos. Eso lo haremos a principio de curso, ¿vale? O sea, es decir, cuando volváis todos al cole en septiembre, empezaremos la serie de la 948. Mientras tanto, vamos a plantear uno probablemente, tenemos uno medio hecho de la Guapísima y de Glemsek, que creo que va a ser bastante interesante. Es posible que nos dé hasta para 2 capítulos, porque hay mucho rollo que cortar y tal. Y bueno, básicamente irá así. Ya os lo iré anunciando poco a poco para que ya os vayáis programando. Bueno, más cosas. Ahora vamos a entrar, ya que vais entrando todos más y veo que algunos aburridos a pirado, pues ahora vamos a hablar de lo interesante. Vale, dentro de la serie, la verdad es del arquero que pican a la gente, porque os gustó mucho el último directo, me habréis comentado mucho también. Vamos a hablar, que parece una tontería, pero son las ferias, los bike show, digamos, las presentaciones, es decir, lo que es el trato al final, enseñar tu trabajo al público. Esto parece una tontería, pero al final, evidentemente, un trabajo, si tú no lo enseñas, no va a ningún lado. Yo últimamente me estoy planteando incluso mi muerte social. Creo que llaman así a mandar a tomar por culo todo esto y ya quedarme en la cocina a apretar mis 4 tornillos y hacer las torrijas con la Guapísima solo. Porque se está poniendo todo muy, no sé, no me gusta el ambiente que está tomando, no por vosotros, que creo que tenemos un ambiente bastante sano, sino por todo en general. Incluso se están poniendo muy agresivos incluso las propias plataformas tipo YouTube, todo lo que es Meta y tal. Están intentando que les des un montón de datos, están todo el rato metiéndote caña. El Instagram es un descojone total, o sea, es un descojone total. Llevo una pelea, repito, a mí que haya 800.000 seguidores o tal, tampoco me preocupa mucho, ¿no? Pero sí te cabrea que estás haciendo un contenido, creo que de calidad, y resulta que ves unas estadísticas que al final ves que es al libre albedrío, o sea, no, el trabajo que haces no se ve reflejado. Entonces es muy agotador, y en Facebook pasa lo mismo. Todas las plataformas de Meta están en un plan muy gilipollas, muy gilipollas. Esto te lleva al tema de que, ¿para qué, no? ¿Para qué? Claro, luego dices, pues si yo no os enseño mi trabajo, pues evidentemente es como si ya no existiera, ¿no? Ese es el riesgo. Lo estoy sopesando, lo estoy sopesando. Pero mientras tanto, tranquilos, que va a haber más motos. Tenemos proyectos nuevos también, además no paramos. Bueno, el caso es que es fundamental que vean tu trabajo. Si no ven tu trabajo, pues no existes. Entonces, no solamente es el Instagram, o sea, todo lo que es virtual, es importantísimo todo el tema, ¿cómo será? La realidad, ya no es la virtualidad, es la realidad. Cosas que bueno, siempre me pasa lo mismo, pero me lo habéis vuelto a decir, la gente que he conocido allí en Calella, que os digo,
bastantes erais seguidores del canal, que os he puesto cara, hemos estado hablando, nos hemos reído mucho, lo he pasado bien. Entonces, una cosa que todos comentabais es que os sorprendía ver las motos en realidad, o sea, la verdad, que no tiene nada que ver ni con las fotos ni nada, y eso que aquí no las traficamos ni nada, pero el ver el trabajo en la realidad, los volúmenes, las proporciones, todo, verlo, que, ¿cómo es lo que hay, lo que ves es lo que hay, ¿no? Eso es muy importante, eso es muy importante. Yo ya hace bastante tiempo, además desde que ya, bueno, si no lo sabéis yo os lo cuento otra vez. Sí. Eh, se me ha ido la perola. Claro, pasa por leer. Eh, ya os comento que yo estoy retirado, ¿de acuerdo? Ya llegué a unas conclusiones hace tiempo en el que no quiero hacer motos a cliente, a particulares, ¿de acuerdo? Puede que abandone mi retiro, pues por un tema como pasó como la Royal Enfield, o sea, la guerrilla 4,5 que le hizo a la fábrica, bueno, es un tema interesante, es interesante. Pero tal como está ahora mismo todo el tema de la gente, tanto económico como el trato a veces es difícil, lo que me pasó también con el tema del holandés, que me dejó muy tocado, no le hago la moto a nadie. Y no es por vacilar, pero vamos a decir que al mes me entran dos, por decir una manera, ¿no? Y entonces siempre intento buscar la forma educada de decir, no, tío, no te hago la moto. Es difícil, ¿eh? Es difícil. No quiero que nadie se sienta, digamos, contrariado o así, ¿no? También es verdad que tienes la otra parte. Ya entramos en las verdades del barquero, atención. De pronto viene alguien y te dice, oye, María, es la moto y tal y cual. Entonces le explicas, no, estoy retirado. No, porque te dice, me podría hacer la moto porque me gusta mucho cómo las hace y tal, tal. Y yo, bueno. Y entonces coges y le dices, no, mira, lo siento, no lo hago y tal. Y entonces, ¿cuál es el siguiente mensaje? ¿Y sabes a alguien que me la pueda hacer? Entonces ya te deja planchado, ¿no? Yo creo que la gente no se da cuenta de las cosas que dice. Te deja planchado porque dices, vamos a ver, no has concretado conmigo para, o sea, no has quedado conmigo para ver si te la hago porque te mola a mí este. Entonces, si yo no te la hago, dame otra solución. No me parece bien. Bueno, lo cual no quita que hablo con gente y bueno, y hablamos de cosas y damos soluciones y eso no hay ningún problema. Pero muchas veces eso es raro, ¿no? Es raro el tema. En el salón, por ejemplo, me encontré, y me vas a perdonar porque no me acuerdo de tu nombre, sé que me has vuelto a contactar. Has planteado un tema muy interesante. Él exponía ahí una K75, sabrás, manifiéstate, y así te saludo. Y, y estuvimos hablando precisamente de eso, ¿no? Que él se ha hecho la moto, él solo, ha tardado bastante tiempo en hacerla, porque es lo que suele pasar cuando lo haces en plan hobby, en plan, digamos, particular, pues tienes todo el tiempo del mundo, no estás presionado por un tema de unos plazos de entrega, ni tampoco eres profesional a nivel, no vas a cobrar por ello tampoco. Entonces comentábamos este tema, ¿no? Perdón, él me comentó un tema muy interesante que viene a raíz del tema de los concursos, que ahora hablaremos también con los salones. Todo esto viene a que evidentemente son en estos salones donde tú hablas con la gente, te ponen cara y tú le puedes explicar allí y además yo siempre me lo he pasado muy bien cuando he encontrado gente así, nos hemos reído mogollón y además hemos hablado, eh, que lo bueno es que siempre me encuentro gente súper interesante, súper interesante. Eso es lo que me mola de nuestra historia, que es gente que sabéis mucho, ¿eh? Aunque digáis yo no sé nada, no, sabéis mucho, sabéis mucho. Y me gusta. Y si no, queréis escuchar y queréis aprender. Y eso me gusta mucho. Bueno, este hombre planteó una cosa que es a raíz, digamos, supongo que lo diría a nivel del concurso que hubo, pues, de las distintas categorías. Pescado. Ha entrado Wallman, atención. Bueno, el tema de los concursos, de las categorías y tal y cual. Entonces, bueno, planteé una cosa bastante interesante que era
¿Por qué no se hacían los concursos, digamos, teniendo en cuenta un poco quién hacía la moto, ¿no? ¿Quién hacía la moto? Porque evidentemente no es lo mismo el nivel de un profesional al nivel de un amateur, evidentemente. Aquí habría muchos considerandos. Hola. Aquí hay muchos considerandos, ¿no? Como por ejemplo, si la guerra tiene unas reglas y tú te presentas en esa guerra, macho, por la guerra, y tienes que aceptar las normas que hay. Ahí no hay, ¿cómo se llama? No hay handicaps ni hay beneficios para nadie, nada. Entras en confrontación directa con lo que hay. Esto normalmente a mucha gente le mosquea y hay gente, por ejemplo, que le da miedo presentarse a los concursos, por ejemplo, porque evidentemente se te juzga tu trabajo, ¿no? En este caso, por ejemplo, en el Bike Fest de Calella, hubo digamos, un jurado que era muy internacional, en el cual creo que había, no sé si era un fotógrafo, un par de periodistas y luego gente que eran de los patrocinadores, ¿no? Y entonces, bueno, pues su idea es que van dando vueltas, van viendo las motos y normalmente se suele tener una plantilla, por decir una manera. Yo he sido jurado, o sea, he sido como parte, y jurado y parte, o sea, yo he juzgado y a mí me han juzgado, ¿de acuerdo? He sido jurado. Entonces, normalmente suele ser, por lo menos en los que yo he participado, hay unas tablillas en las que el organizador del concurso pone una serie de conceptos que van desde, por ejemplo, por decir técnicamente, cómo es la moto técnicamente, el diseño, la pintura, la ejecución, tal, ¿no? Bueno, una de las cosas que yo he podido ver, tanto como jurado, viendo las tripas de dentro de lo que es un concurso, como cuando he sido juzgado, he sido concursante, es que hay muchos clichés. Hay muchos clichés. Claro, ahora vais a decir, claro, si no ganas te mosqueas. Claro, claro, tú quieres ganar, ¿no? Pero todos queremos ganar, ¿no? Y entonces ya empieza, ah, tongo, esto es una injusticia y tal y cual, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces canta. Y canta muchísimo, canta muchísimo. En este último salón, by show, el concurso, había varias categorías, entonces yo presenté a la Rod Pillen en la categoría que era Sport Bike, porque de todo lo que había, pues era lo que más se acercaba al estilo de la moto, ¿no? Porque yo veréis que muchas veces yo digo, yo no hago café racers, yo hago racers, que hay una diferencia bastante considerable. Aunque luego haya gente diciendo sandeces y tonterías, ¿no? Como, eso es una café. ¿Por qué? ¿Porque tiene 6 manillares? No. ¿Porque tiene un asiento barra de pan? No. No. Eso lo podemos estandarizar a nivel del populacho, que eso consideran que es una café racer. Tú eso se lo dirías a un Teddy Boy y te pegaría una patada en los huevos, ¿entiendes? Porque ellos entendían que lo que querían hacer era mejorar las prestaciones de su moto. O sea, se llamaban café racer porque, bueno, porque posteriormente es como es un mito urbano de eso, ¿no? Es un mito urbano. Ellos no hablarían de café racer, ellos hablarían que cómo iban a mejorar la mierda de su trim, ¿no? ¿Entiendes? ¿Qué cosas podían hacer para que corriera más? O sea, era realmente gente... Yo le he explicado muchas veces, muchas de esas motos acababan luego en carreras de club. Y de una carrera de club acababas corriendo, pues, en la Isla de Man. Así se corría en los años 50, ¿eh? Había equipos oficiales y había un montón de peña que iba a correr. Pero bueno, esta cultureta que hay, pues ha quedado el tema del café racer, ¿no? El mito, ¿no? Que ya es muy aburrido. Ya es muy aburrido. Mira, os voy a contar una anécdota. Estaba yo de jurado en el ferro del ano. No es el hierro del culo, ¿vale? Es el hierro del año, el ferro del ano.
en el Baixo de Verona, que lo organizaba la revista Ferro, y era uno de los concursos, digamos, más prestigiosos que había. Uno de los muchos concursos que se hacían simultáneamente en Verona, ¿no? Y yo estuve dos años de jurado, y de jurado estabas con gente muy profesional. Yo me acuerdo una vez estuve con el Winston Ye, el de Row Raff, estuve con Oberdan Betsy, que es un diseñador industrial, con Mr. Martini. Bueno, digamos, el no va más de los preparadores italianos, ¿no? Y Winston Ye, que es taiwanés, y yo, pues éramos la parte exótica, ¿no? Era como el chiste. Había unos italianos, un taiwanés y un español haciendo un concurso. Y entonces vino un tío y tal y cual, ¿no? Saludos a todos. Bueno, entonces me acuerdo que siempre ves las mismas cosas, las mismas cosas. Entonces, a ver, tienes que ser, para empezar, respetuoso con el trabajo de la gente. Pero lo cual no quita que cuando tú entras a concursar, eres juzgado. Había una peli que dice, has sido juzgado, has sido procesado y has sido, yo qué sé, descartado, algo así decía, ¿no? Bueno, pues era un poco este tema. Y me acuerdo que estaba la sempiterna BMW de los cojones, la de todo el mundo. Bueno, yo le puntué con un 1 en todo. Menos en la ejecución. En la ejecución le di un 7, un 8 porque estaba muy bien hecha. Pero es que me tocó tanto los cojones de que no tuviera criterio, que no tuviera imaginación y que no hiciera algo diferente, que es que digo, te mereces irte a tu casa, tío. Y luego hablé con él, luego hablé con él. Porque vino, pues ya sabéis, ¿no? El grande Pepo y tal y cual. Entonces van allí. Porque es que en Italia soy más grande que en España, lo siento. No sé. Yo sé que me queréis mucho, pero ahí me quieren mucho más. Y entonces, luego hablamos de esto también. Y entonces estuvimos hablando y se lo comenté. Le digo, mira, yo te he puntuado así. Porque es que no has tenido imaginación. No te has complicado la vida. Has hecho lo que ha hecho todo el mundo. Esto es fundamental. Esto ha pasado en el... mierda, ¿cómo se dice? En Calella, esto ha pasado. Esto ha pasado, eran los típicos clichés todos, ¿no? Entonces, bueno, para hacer carne y ahí sangre y tal, comentando los premios y tal, pues hubo unos que estaban bien dados y otros que se podían discutir. Se podían discutir. Por ejemplo, yo no me comí una mierda en nada. Bien, no pasa nada. Ha habido cosas que son mejores. Sí, esto es típico de este país. Si quieres hacer algo, te tienes que ir fuera. Pero a todos los niveles. Entonces, en la categoría que presentaba yo, pues ganó Voodoo con una réplica de una RC30. Fantástica, hecha cojonudamente bien. Pero ahora yo entraría en el tema, en la tablilla. Originalidad, idea. Venga, un 2, porque es mi colega. Un 2. ¿Por qué? Porque hay un huevo de réplicas de RC30. Hay un huevo. Si tú me hubieras hecho, por ejemplo, una Harris, o me hubieras hecho una Elf, o te hubieras inventado, no sé, algo, entonces hubiera dicho, al 100% es la mejor. Eso es así. Eso es así. Venga, más sangre. En la categoría Café Racer, que esa no la elegí yo, porque yo la mía sí que la apunté. La Café Racer la presentó Mark, su dueño, mi súper amigo, que no sé si verá esto, pero le saludo a él y a toda su familia, que estuvimos en su casa, y eso fue lo mejor del fin de semana, estar con ellos. Eso fue lo mejor. Ya con eso os lo digo todo. Bueno, pues en la categoría Café Racer, dice, hostias, para hacer una elfa hay que tenerlos bien puestos. Pues es muy fácil, porque tienes una base cojonuda que es la GTS 1000, ya para empezar. Y a mí se me ha pasado por la cabeza un montón de veces. Ha habido uno que me ha dicho que hiciera un montón de motos hiper raras de estas. Bueno, no una Z1000, que eso es la moto de los Makokis, ¿no? Es la moto del tío que se pone la mochila de Deliveroo y luego se va aquí a
Aquí en Madrid, a la sierra, a bañarse allí sus huevos, se los baña allí en una de esas piscinas que hay ahí, con toda la plebe allí. Tal. Eso es una Z1000 o una Z7,5. Sí, lo puedes hacer con una GTS, que es una moto fantástica e incomprendida. Y podrías hacer, claro, Yamaha no hizo la Self, es con base Honda, pero es que esa Yamaha está inspirada en la Elf. Y se podía hacer perfectamente un aparato cojonudo. Bueno, en la categoría que hace Racer ganó Tamarit, con una moto que las Tamarit cuando la ves sabes que es una Tamarit. Entonces volvería tablilla, ejecución, 9-10, idea, 2, imaginación. Bueno, es que es imaginación lindando ya con la hortera. Lo siento, es colega mío también el Tamarit. O sea, hay alguien en Tamarit que o es descendiente de quincalleros o trabaja en quincallería. A mí se nota, bueno, estos son los clichés, ¿no? Se nota que son del Levante. Cuando tú vas al Levante y entras en los pueblos, sabes que están todos llenos de baldosines que están pintados a mano, unos a mano, luego son todo y tal, ¿no? Esto es una reminiscencia de la, digamos, de la ocupación árabe y tal. ¿Sabéis las cúpulas que son de cerámica azul y tal? Todo esto es influencia árabe, todo. Bueno, pues tienen un montón de calles que son así, son muy recargadas, son muy barrocas, ¿no? Pues esto es una Tamarit. Porque luego, claro, en la tablilla debería haber técnicamente, es eficaz, eficiente, se puede a todo rabo, podré frenar sin que se parta. Porque esa es otra movida, ¿eh? Pero es que la gente se queda, lo he visto, pero yo he estado dentro, se queda en el cliché artístico y de la movidilla. Yo me acuerdo de una discusión precisamente en el hierro del culo, en el ferro del ano, que no me acuerdo qué ano era, y tuve una discusión con toda la mesa, porque hubo un señor que presentó una Guzzi, una moto Guzzi. Bueno, si está Wallman por aquí, se acordará de ella. Era una moto que perfectamente podía haber salido de cualquier campeonato de Super Twin, que es lo que a mí más me priva, el Super Twin, porque técnicamente es el no a más, es lo mejor que hay. O sea, estás a un nivel, no exagero, de un Super Sport, Superbike, cuando las haces para ir a circuito y para competir. Estás a un nivel técnico que no tiene nada que envidiar, os lo garantizo. Y además con material que es, digamos, no tienes potencia, te tienes que buscar tú la vida, ¿no? Este es, pues, lo que me pasa a mí, que es la lucha al peso, al caballo y tal y cual. Es bonito, es una batalla tecnológica. No hacemos quincallería. Y me acuerdo discutir, pero con toda la vasca. ¿Quién estaba? Con Martini, creo que era con Martini. ¿Qué tal? Que es que era una moto de carreras. Digo, ¿y por qué no puede ganar una moto de carreras? Es que en ese momento yo vi la luz, ¿no? Vi la luz. Claro, ¿qué hace Martini? Martini hace motos de la movidilla esta, del café race, pero también un poco estrambótico, porque el Martini está de la puta cebolla, ¿eh? O sea, tenéis que ver al señor, al personaje, que te digo, es amigo mío, es encantador, pero está como un puto chiflo. Pero es esa movidilla. Es más, no me acuerdo si fue ese año, o fue al año siguiente. ¿Sabéis quién ganó? Un tío que había copiado la moto, que había salido publicada, una moto que habíamos visto todos publicada, que no caímos hasta después, que el tío había fusilado una moto que había sido publicada 3-4 meses antes en el Bike Exit, que era de un inglés, un británico o algo así, ¿no? Una sobre la base de una Honda CBX 7,5 y tal. Entonces, hay tal cantidad de clichés que se pierde realmente el tema, porque una cosa es, por eso se hace una tablilla con todos los aspectos y va sumando los puntos. Entonces, me costó un montonazo explicarles, pero ¿no lo veis que técnicamente es superior? Que además tiene unos detalles, lo que os cuento siempre del detalle de competición guarro, chucho, ¿cómo se llama? Sí, esa UCI sí era bonita, sí, ¿ves? Se ha manifestado, Wallman se ha manifestado. Es que no solamente era bonita,
Es que era eficaz, coño, esa moto. Tú ibas a correr una carrera con ella y podías subir al podio. Y además podías ir a comprar el pan. Panini, podías ir por un panini. Fue una lucha, ¿eh? Pero al final lo conseguimos. Fui convenciendo a todo el mundo, ¿no? ¿Os acordáis de 12 hombres sin piedad? Pues eso, convencí a todos y al final todos votaron a esa. Porque también hay conversaciones y los jurados hablan y tal, ¿no? Sí, es muy curioso esto. Una vez fui jurado también de un concurso que era todo de scooters y de ciclomotores, allí en Verona. O sea, alucinante. Ganó uno que era era una moto de agua con ruedas y motor de scooter. Una moto de agua, ¿eh? Y justo a mi lado estaba un fotógrafo holandés de una de estas revistas del Copón, que es el que me ha juzgado ahora a mí. Y yo estaba a su lado, juzgando a los demás. ¿Sabéis aquello de que a cada cerdo le llega su San Martín? Pues un día te llega el San Martín a ti. Me preguntan que de las motos que he fabricado, ¿cuál sería mi preferida? Sin duda alguna, la RAV02. Precisamente por la tecnología, por lo que supuso el fabricar una moto de carreras desde cero, el demostrar que en España se podía hacer una moto. A ver, yo no soy el primero ni el único que ha hecho motos, ¿eh? Y hay gente que hace motos. Esa es otra liga, porque de lo que ves está todo ya está, ¿cómo te digo? Precocinado. No partes de un chasis que te lo haces tú. Hay muy poca gente que haga eso, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre ahora mismo Bot, Svay, Sergio Bayarri. Bot, que es un número 1. Poca gente más. Y luego tienes gente, bueno, por ejemplo, no sé, Beón, pero Beón también hace su chasis, pero yo no sé si en un primer momento partieron de chasis persistentes de motos de cross. Otro día hablaremos de esto. Bueno, entonces seguimos con las ferias, seguimos. Bueno, pues estaba la Tamarid y estaba Black Fury al lado. ¿Qué quieres que te diga? Técnicamente, la Black Fury era superior. Tal como estaba hecho, era superior. Ahora, no tenía quincallería. Y sobre todo, no entraba en la liga del cliché de la Café Racer de los cojones. Y ya está. ¿Qué más? Luego, otro problema que pasa con los concursos es que normalmente suelen estar patrocinados, o por lo menos los que yo me he encontrado, están patrocinados por casas de recambios de custom. Entonces, si el concurso lo patrocina, exactamente, Beón empezó haciendo kits para motos de cross, ese es el inicio de Beón. Ahora creo que ya están haciendo sus propios chasis. Están haciendo unas motos interesantísimas. Bueno, pues a lo que voy, cuando tú tienes un concurso y el patrocinador o los que ponen la leña son del custom, pues ya sabes que cuando se presente una moto que empieza por Harley y termina en Chuchinson, pues va a ganar una Harley Chuchichón, una Chachichón, una Harley Chachichón, va a ganar. Eso está claro. Tú no te vas a comer una mierda. Y eso es otro de los errores que hay, que ahora hablaremos de las ferias. Ahora estamos con el concurso. Entonces, respecto a lo que tú me planteabas el tema de que había que considerar quién era el constructor. No. Sí se podía hacer a lo mejor una categoría de profesionales y una categoría de no profesionales. Ahora os voy a decir algo que a lo mejor puede doler, pero es que cuando tú vas fuera, aquí he visto muy poca gente de verdad, que sea un privado, lo que llamamos un privado, y que llegue a un nivel de un profesional. Claro, pero eso lo da el nivel de los concursos que hay aquí, que para empezar no hay. No hay, por eso no hay nivel. No hay nivel, por eso no hay nivel de concurso, no hay nivel de salones, no hay nivel de shows, no hay nivel de nada. Hace poco, porque no os perdáis una cosa, Mirad, el año pasado, porque este año no sé si lo han hecho, el año pasado Honda
hizo un programa de customización, algo que es para aplaudir y tal, porque eso no lo hacen aquí en España las casas, porque aquí, bueno, las fábricas, podemos decir que son, perdón, es que esto de hablar en el Parlamento es muy seco. Aquí no hay esa cultura. Por ejemplo, en Italia, yo he visto como Honda Italia hace concursos a niveles, digamos, de concesionarios, pero los concesionarios, digamos, que contratan profesionales, porque normalmente un concesionario de Honda no va a perder el tiempo en hacer una moto. En Italia tal vez sí se animen, pero en España no. Te van a decir que no van a coger a 4 tíos, les van a quitar de donde producen dinero para hacer una mierda de historia, que no va a tener ningún recorrido. Por eso no avanzamos. Por eso no avanzamos. Por eso no hay nivel. Porque creen que no es importante. Deberían considerar lo que es un prestigio para el taller, el concesionario. Es un prestigio. Y a su vez la marca, la casa madre, debería considerarlo un prestigio. De hecho, casi les obligan, ¿no? Les obligan. Entonces, normalmente lo que suelen hacer es cambio 4 mierdas, le pongo una barra de pan o la pintarrajeo y ya está. El año pasado lo hicieron con la GB3,5 y hubo un par de motos muy curiosas, porque además tienen un presupuesto muy limitado. Es que además es cojonudo, porque cuando ves todas estas condiciones, te das cuenta del país en el que vives, ¿no? A ver, a lo mejor me equivoco, pero creo recordar que el presupuesto eran 2.500 pavos. Por 2.500 pavos, es que yo no me levanto ni de la cama ese día. O sea, no te hago nada. Bueno, pues por 2.500 pavos tenía que... ¿Qué vas a hacer? Pues evidentemente una pintura. 4 ñapas y lo presentas. No ganó, pero estuvo finalista. Yo creo que tenía que haber ganado. Era una moto de un colega que había puesto toda la carrocería de una Honda MBX. ¿Os acordáis de la MBX? Bueno, quedó graciosísima. Solo por la idea y la ejecución, esa moto tenía que haber ganado. Pues no, ganó otra Café Racer. Y así todo. Bueno, pues en Italia es prácticamente una cuestión de honor entre concesionarios. ¿Sabéis quién se folla a quién? Y el premio además es una moto que te dan para que al año siguiente, que será la nueva campaña con otro modelo, la presentes. Entonces, claro, luego dicen, joder, ¿por qué en otros? Pues porque se potencia. Os suena, ¿no? Os suena la historia. Es así, es así. Bueno, pues aquí, nada, aquí hubo una categoría también. Hubo una Best of Show, hubo varias Best of Show. Evidentemente, una de las Best of Show que fue una Harley Chachichón, una Chachichón. Es que no había más. Que además una Chachichón que yo conocí al tío que ganó en Verona en el año 2019, o sea, un refrito. Que bueno, era totalmente vigente porque estaba tan cojonudamente hecha que da igual, dentro de 5 años la presenta y todavía dará caña. Pero luego verías los mismos chachichones, todo igual. Entonces, en una de las categorías Best of Show ganó una moto que era del mismo tío que esta chachichón, que era una ISO 125, un scooter del año 50 y pico, que técnicamente la ejecución era número 1. Esta tenía que haber sido la Best of Show, pero de todo, o sea, la mejor. Pero ¿sabes qué pasa? Otro axioma que hay, moto pequeña o scooter, o un ciclomotor, no puede ganar una feria. Por Dios, si es una mierda. Muchos de vosotros habréis visto la PTT en la movilidad que hice o la bala roja. Tú te vas con eso y no te comes una mierda. Tienes que ir a un concurso específico de eso, como fui yo al de, perdón, al de ciclomotores o scooters. Si no, no te comes una mierda. No lo entienden. Es lo mismo como si ahora yo cojo la Rod Pill y digo, venga, la vendo. Como alguno ya me ha preguntado, oye, ¿por cuánto? Digo, no te lo digo. Porque evidentemente por 5.000 no te la voy a vender. Y va conceptuada por lo tamaño, kilo de, o sea, peso de hierro que tenga. Es así. Y el caché. Bueno, la feria estuvo bien. Sobre todo porque, bueno, lo de siempre, ¿no? Lo que dices, ves gente, ves a compañeros.
Pero bueno, yo me lo pasé mejor que nada porque me fui con la guapísima, nos reímos un montón y estuvimos con nuestros amigos y nos pusimos hasta arriba de vermús y de tal. Ya estoy aquí, muy bien. Pasa que hay sitio. Y me lo pasé muy bien por eso, pero es que la realidad es, o sea, la cruda realidad es demoledora. Ese mismo fin de semana se celebraba el Bike Set en Londres. El Bike Set creo que está alrededor ya, sabéis que es un viernes por la tarde, sábado, domingo, lo mismo que pasó en Calella. Creo que van ahora mismo, no sé, a lo mejor me equivoco, pero vamos, superan ya los 25 30 mil visitantes. Seguramente algo más, ¿eh? O sea, empezaron con muy poquita gente. Yo fui en el año 15 a París y a Londres el mismo año. Y ese año en París solo vino 2.500 personas. Un fin de semana nada más. En Londres ya fue más gente. Lo han ido subiendo. Ahora mismo es el mejor sitio donde puedes ir a enseñar algo. Bueno, pues indirectamente nosotros estábamos. Porque Royal Enfield celebraba los 10 años del programa Custom World, que es el programa de customización que tienen ellos, y enseñaron todas las que habían hecho, y entre ellas la GRR 4,5, que me la pusieron, bueno, estaban todas repartidas por el Bike Set, no sé si alguno habéis ido, se llama el Tobacco Dock, que es un antiguo almacén donde, como su nombre indica, se descargaba el tabaco, ¿no? Que venían los clippers, hay un muelle donde hay un par de clippers ahí, y es espectacular, es un sitio fantástico para exponer. Y, y nada, y al mismo tiempo que estaba ahí en Calella, pues yo iba viendo las historias y tal, y cómo me iban etiquetando, y entonces mi chica estaba trabajando allí y mi otra chica estaba trabajando acá. Bueno, pues rindió mucho más mi chica en Londres que mi chica en Barcelona. No sé cuál ha sido la asistencia a la feria, vamos a poner, estaban hablando de 2.500 personas, con lo cual ya sería un éxito bastante grande. A nivel rendimiento es patético, evidentemente, porque con eso no cubres gastos. La entrada no era muy caro, porque eso es otro de los problemas que tenemos en España. El Bike Set tú pagas 30 libras. ¿Tú sabes lo que son 30 libras? Pues creo que son 30 y tantos pavos. Más de uno de vosotros no pagaría 30 y tantos pavos por eso. Que bueno, podemos decir que en el Bike Set, si te digo, yo no sé cuántas motos puede haber en el Bike Set, pero que estén cerca de 300, por ahí andará, ¿eh? Sí, o más. En Calella había dos naves, una era para profesionales, para, digamos, importadores tiendas, que para mí eso es uno de los errores de las ferias, y otro estábamos, digamos, la exposición de motos preparadas, de constructores y tal ahí, ¿no? El sitio era estupendo porque era una nave industrial, era una empresa, un antiguo, ¿cómo se llama? Textil, era una textil. Un edificio industrial, supongo, de primeros del 20, últimos del 19, ¿eh? Muy chulo, el entorno era chulo, había un sitio de food trucks, y luego, evidentemente, quien lo organiza, que es Calella, que hay que darle las gracias también, porque digamos que, entre comillas, tiene los huevos de hacer un rollo de esto, porque es muy duro y muy difícil. Pero claro, está metido dentro del sector del custom. Entonces, a mí que vengan los flecos, a mí me da igual. Me da igual. Pues muy mal por vender la MBX. Un señor tenía una MBX, ahora mismo serías el rey de la pista. La haces histórica y te ríes de todo. Bueno, pues eso, que el organizador esté metido dentro, además los patrocinadores, los main sponsors, eran Zodiac, que eran negocios de custom. Entonces, ¿qué tenemos que ver con eso? Porque mirar, por mucho que queramos ser todos iguales, el rollo transversal, el multiculturalismo y su multiputa madre, hay tribus. Y para empezar tienes que ser muy abierto de mente. Mira, ¿ves? Ya se me ha mosqueado. Bueno, es Juan, bueno, da igual. Lo de los flecos también compramos. Lo de los flecos no compráis más que mierda, es lo que compráis.
Lo de los flecos estáis en vuestra Biblia y en vuestra religión verdadera. Luego estamos, mirad, si es muy fácil. La feria de Padua, que es la anterior a Verona, era una feria exclusivamente custom. Cuando llegaron al tope, porque ya no entraba ni una chachichón de estas, más, y ya no daba para más, ya no había más dinero que manejar, dijeron, coño, nos tenemos que reinventar. ¿Qué hicieron? Abrieron la feria a lo que entonces llamaron deportivas o ¿cómo deciros? El mundo, ¿cómo lo llamamos? Sí, deportivas, venga, deportivas. Sí, algo de... Cuando nosotros empezamos, lo que más había eran deportivas. No había tanta Café Racer, ¿eh? Y si habían Café Racer eran, como diría yo, motos de carreras antiguas que podían correr en campeonatos de clásicas, por ejemplo. O motos hechas de puta madre, pero en plan moto carrera clásica. No había tanta barra de pan, ¿eh? No había tanta barra de pan. Entonces lo tuvieron que abrir, es que es un hecho. A ver, yo cuando voy a Verona me pierdo en la parte de los flecos porque ves auténticas pasadas que muchas tienen muchísimo más curro que las nuestras, ¿eh? Ahora, no entendemos. Y luego ellos es que son muy folclóricos, entonces tú no puedes mezclar, es como el agua y el aceite. Entonces tú no puedes hacer una feria en la que vamos a poner que el 75% de los visitantes son de otro planeta. Es que yo no hablo tu idioma. Entonces, como no hablo tu idioma, no nos entendemos. Ese es el tema. Ese es otro de los errores. Pero yo lo encuentro lógico porque si no, no tendrías quórum, no tendrías gente. Esto mismo, ya pasamos, avanzamos, tema de las ferias, es un error muy común. Porque todo lo que huele a custom mueve bastante más que digamos que nuestro mundo. En ese mundo vamos a meter desde las deportivas, las café racer, las barras de pan, moto trail, que es la última tendencia, ¿no? Las de ride y todo eso, lo metemos todo. O sea, es los flecos y el resto del mundo. Bueno, pues normalmente se mueve más lo de los flecos, entonces la gente que lo organiza lo hace cara a ellos. Hay otra feria que ya os comenté que es en Sodupe, que organiza José Luis de No Stock Bike, que también me lo encontré allí, estuvimos hablando, porque esa es una persona que se lo merece todo. O sea, es un tío que ha hecho lo imposible por montar ferias en España. Fue el responsable del campeonato de España de customización, que además lo hizo valedero para la AMD, digamos, el campeonato del mundo. Pronto, dice, todos los mundos se unirán como moto clásica. No, todos se unirán como moto achatarrada. En eso todos tenemos un fin común, que es la chatarra, con estas putas normativas. Entonces, él lo ha intentado por activo o por pasivo. Al final tuvo que dejar el tema del Campeonato de España de customización y se dedicó a hacer una feria. Vale. Esta feria entra dentro de una concentra de Harleys, de salchichones, de flecos, ¿vale? Entonces, bueno, yo fui, me invitaron, no me invitaron a ir, me invitaron de verdad, porque ya últimamente a mí o me invitan de verdad, porque invitar a ir no, declino la invitación a ir. Yo si voy, sí, me tienen que ayudar, porque ha llegado un punto que yo ya la leche con galletas ya no paso. Entonces, aparte yo ya he hecho todos mis esfuerzos, han sido 30 años dando vueltas por toda Europa haciendo ferias y tal. Os voy a poner un ejemplo para que veáis las magnitudes de las ferias, ¿eh? Ir a un Verona, que son 4.000 kilómetros, alquiler de una furgoneta, todo el gasoil, los putos peajes franceses, italianos, la multa que te cae alguno, un hotelillo, el hotel de allí. Sí, efectivamente, grande José Luis. Un tío que había que hacerle un monumento, un monumento. Te tienes que ir porque son 2 días de ida, 2 días de vuelta, más 4 días de la feria, porque ahora empezaba el jueves, luego lo hicieron el viernes, luego volvió el jueves, pero ya tienes que estar montando el miércoles, el domingo ya desmontas a toda hostia, lo metes todo, y el domingo te bajas desde Verona, que son 1.008, a las 7 de la mañana, y a las 2 estábamos guardando todo en el taller, aparcando la furgoneta listo para entregar al día siguiente. Eso te puede costar la gilipollez de 6.000 pavos. Y dices, ¿jal? ¿Y para qué?
Cuando tú empiezas, tú no piensas para qué. Ni para qué, ni por qué. Vas, porque por lo que hemos empezado esta charla, tienes que dar a conocer tu... Sí, efectivamente, beber y comer. Más luego todas las revistas que te compras ahí por el camino. Y tal. Al principio tú tienes que ir, sí o sí, tienes que ir. Tienes que ir porque tienes que enseñar tu trabajo, porque además tienes que ir donde está el ombligo del mundo. A ver, en buenas tardes no entiendo esa guerra. Atención, entre estilos es como odiar o apestar el género del rock, los que encantan la música clásica, y más cuando ya se viene de vuelta. Creo que tenemos el toque woke. Nadie habla de odiar. Habla sencillamente de sensibilidad. Vamos a hablarlo en plan así, guachihuay, de sensibilidades diferentes. De maneras de ver la moto totalmente diferentes. O sea, dejaros de chorradas de que todos somos hermanos, los moteros, no sé qué, y si quieres que pare me pongo el casco al lado y hago así, venga, coño. No. Y más ahora, que ahora es todo de pastel. Ahora es de pastel. Porque sin ir más lejos ves que cada uno se dirige a su público. Yo, por ejemplo, sabéis que cuando empecé con XTR una premisa que tenía es que no quería ver una Ducati en pintura. No quería nada. Yo quería demostrar, ¿cómo es? Quería desencasillarme. No quería que me encasillaran, ¿no? Como se dice ahora. Entonces empecé a hacer motos de todo estilo. Hasta hice 2 Harleys. Pero hice 2 Harleys que no se parecían una Harley a la típica maldita Harley. Ay, no, que no se puede decir maldita Harley. Sí, al cliché de la puta maldita Harley. Y te voy a explicar por qué. ¿Por qué existen estos rollos? Porque si te das cuenta, lo único que sale en la maldita tele, en Telemandril, o en La Primera, o en todos estos putos rollos, son las rodadas que hacen los harlistas, porque no existen otras motos, ¿lo entiendes? Porque es un cliché cultural, cultureta, de todos estos progretas de mierda, ¿entiendes? Que tienen los flecos y tal, y porque se creen que son Marlon Brando en salvaje, que además Marlon Brando no iba en una Harley, iba en una Triumph, por ejemplo. ¿Lo ves? Donde un cliché de película es Easy Rider, que el otro día la vi, me gusta ver Easy Rider, y de pronto me tragué Easy Rider por, no sé, segunda, tercera, hacía siglos que no la veía, y de pronto me di, esto es una flipada, probablemente tendría que haberme metido un poco de esto y de esto, y la hubiera entendido mejor. Ahora, me molaba, porque había motos. Es más, aparecen unas matador, porque son traficantes de droga, cojonudas. No, tampoco, no es que sean para sacar agua. Esto es un error, esto es un error. ¿Yo sabéis mi política cuál es? Bueno, algún salchichón se me ha marchado. Bueno, yo lo hago todo pasar por carreras. Y el gran error de la gente es pensar que la Harley es solamente una moto custom. No es verdad. La Harley tiene una historia deportiva acojonante. Yo recomiendo que volváis a ver los monográficos que hice de Gabriel, que era una Dina, que partió la pana en Estados Unidos, porque de pronto se les abrió el coco. Se les abrió el coco. ¿Entiendes? Como una Harley podía ser así. Claro, es que no es una Harley, era una moto, que llevaba un motor Harley y ponía escrito Harley Davidson. Además me inventé hasta la pegata. Y luego hice una Sportster. Y porque no pude hacer realmente el proyecto inicial, que era hacer una Sportster de carreras. Me encantaría hacer una Harley de carreras para follarme R1. Pero no voy a ir así. No. Voy a ir así, así, así. Pero esto volvemos otra vez a la maldita ignorancia de la banda. Porque, y con perdón, la inmensa mayoría, todos vosotros es sota, caballo, rey, no sabéis, no sabéis. Yo lo expliqué, yo os invito, os comino.
Sí, pero la Buell, por ejemplo, las Buell supieron verlo, sí, efectivamente. Buell, Eric Buell, el ingeniero, era el martillo de Lucifer. Muy bien, venga. Pero es que este es Wallman. Este tú no cuentas. Entonces, yo me moriría por hacer una moto de carreras. En estas dos especiales que hice, conté la historia deportiva de Harley. Y os conté cómo en el campeonato Super Twin francés del año, vamos a poner 93, 94, ¿vale? Una Buell con un motor SIS 1600 de dos pedazos de carburador de cojones, se folló a las 851 de Ducati. A ver, si esto no es de... Vamos a ver. Coño, es que al final acabamos siempre en lo mismo. El puto sentido común. Puto sentido común. Si es que es en todo, ¿eh? Desde... ¿Por qué los huevos cuestan esto y no cuestan lo otro? ¿O me suben las galletas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿O por qué unos son idiotas y otros no? Es todo sentido común. Vamos a ver. Tú coges un motor. Bueno, Harley corrió en 500, pero así, en 500 era un motor italiano, ¿vale? Y en Superbike, efectivamente, te compro el Superbike, ese motor que ahora mismo, la VR1200, la VR1000, perdón, que es una moto archibuscadísima. ¿Sabéis cuál es el problema que tenía Harley? Que por su arquitectura y por cómo está hecho y la tecnología que tenía, no podía continuar. Otro día hablaremos también de un poco más de Ducati, más todavía de lo que hablo de Ducati, porque el otro día escuché un podcast de un tío, es un tío vasco que hace, a ver si un día, Madaleno creo que se llama, tiene unos podcasts muy interesantes, a veces no estoy al 100% de acuerdo con él, y el otro día habló, sí, son de varillas, habló de el porqué del bicilíndrico, ¿no? Entonces, claro, cuando ves un gente joven y además no han vivido esa época, o sea, no tienen pues de 60 para arriba y tal, y has vivido toda la evolución de un Ducati, por ejemplo. Evidentemente no nacimos en el 40 y tantos, ¿no? Porque aprovecho para deciros que Ducati no ha cumplido 100 años, ¿vale? Han cumplido 80, ¿de acuerdo? Esto es otra puta mierda de marketing y tal, asqueroso, que además vas viendo cosas. Si me da tiempo, efectivamente, Britten se comió a todos con una moto fabricada en el garaje, porque no tenía cocina, por eso lo hizo en el garaje. Y la historia de Britten es apasionante. Entonces, el problema de todos estos bicilíndricos ha sido que su propia arquitectura limitaba el desarrollo tecnológico. ¿Vosotros habéis visto alguna Guzzi que haya corrido en el Campeonato del Mundo Superbikes? No, ¿verdad? ¿Quién lo intentó? Aprilia, hasta un punto, y ya no dio más de sí. Y ya no dio más de sí. Hizo lo que pudo. Y fue el primero en meterse en un V4. En cambio, Honda pasó de su V4 a un V2 y le metió una pana a Ducati con su misma arma. Eso es lo bonito. Entonces, no es sectarismo, no, las cosas hay que explicarlas. Yo he ido a reuniones, de hecho ahora mismo todas las reuniones que se hacen y tal es sobre base Harley. Y tengo muchos colegas que hacen Harley y hacen auténticas maravillas. Y a mí me encantan las Bobber. Y mi amigo Mark, que tiene la Black Fury, tiene un acero engineering. No sé si sabéis lo que es un acero. Él tiene la única que hay en España. Es una de las... Yo la vi en Verona y de pronto... yo la vi en Verona y de pronto, os juro que me empecé a pillar catálogos de chatarra de los salchichones para hacerme la moto yo. Shimura. Nakano. Sí, Shimura fue el creador, exactamente. Y entonces, como todo el mundo o sea, quien lo hace, quien se mueve son los flecos, pues al final mueres allí. Pero ves la diferencia, es que no tienen... Vamos a ver, ellos tienen una visión de la vida totalmente diferente. Yo no voy a decir la nuestra, venga, la mía, ya está. Pero yo me muevo en un entorno que todos pensamos bastante parecido en cuanto a la moto que queremos. O sea, lo tenemos claro. O sea, nosotros vemos una mierda allí tirada contra una pared y ya estamos pensando, ¿qué le vamos a hacer para sacar cuántos caballos y cuántos kilos le vamos a quedar? ¿Y por qué no lo hacemos correr en Francia?
Ese es el tema. Bueno, entonces no nos perdamos. Las ferias. Las ferias en España realmente es un desastre. O sea, yo os repito que si no me invitan, no voy. No voy. No voy porque es carísimo y el retorno es cero. Y por mucho que quieras, bueno, lo de las bagger es para dar de comer aparte. O sea, que metas auténticas mierdas a correr, que le ponen, claro, de parte ciclo la hostia y aún así van de través y tal, es espectacular. Y podemos decir que es una manera de divertirse corriendo. Ahora, es absurdo. Es absurdo. Yo no sé si habéis visto correr en América las ARC, que es la moto que está metido, el Keanu Reeves es accionista, las ARC, pues, porque, claro, todos nos quedamos con la Harley Davidson, pero es que no es todo Harley Davidson, o sea, iba a decir en España, no, en Estados Unidos tienes un montón de fabricantes, pero muchísimos más, aparte de Harley Davidson, que hacen motores infinitamente mejores que Harley Davidson y que valen para correr. Bueno, ya me estáis complicando. A ver, entonces, ahora mismo las ferias, yo además, fíjate lo que os vaticino, ¿eh? A día no sé qué de qué, hoy que estamos, a 13, hoy es 13, ¿no? A día 13 os digo que las ferias de motos van a desaparecer. Las ferias convencionales van a desaparecer. Si lo tienes todo por internet y luego tienes un montón de tarugos que te lo enseñan todo en YouTube. ¿Para qué quieres ir a una feria? Ah, para verla, para tocarla, para dar por culo y sentarte en la moto y para ver los melones de la tía que está ahí. Eso es para lo que vas a la feria. Y para estar así. Vas así, viendo. Perdón, vamos a girar todos a la derecha. Como la mini. Vista a la izquierda. No vale para nada una feria. No vale para nada. Este año fuimos. No, este año. No me acuerdo. Ah, sí, este año fuimos a Milán. Ya no me acuerdo, el año pasado fuimos a Milán. Pero fuimos porque GRR estaba en el stand de Royal Enfield en Milán. Y bueno, y ya sabéis que hay que poner el mono lo pusimos al lado de la moto y se puso a saludar así. Hola, 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 hola. Y ya está, ¿no? Es un poco de baño de masas. Un baño de masas de vez en cuando no viene mal, no viene mal. Porque te eleva el espíritu. A mí cuando venís y tenemos una charla y nos reímos, te lo juro que me animáis de cojones, ¿eh? Vuelvo que digo, voy a hacer otra moto. Cuando debería parar. Tenéis que ver cómo está el patio. Mi patio, no el patio en general, que ese ya está. Mi patio, que es particular y se moja como los demás, está a petar. Y tengo un proyecto secreto, que estoy esperando que me llegue una cosa secreta. Y cuando ponga una cosa secreta con otra cosa secreta, vamos a ver si tiramos para adelante el proyecto secreto. Eso es lo que a mí me mola. Por eso, hoy lo he hablado con Juanma, ¿no? De Ascari, hablaba con él. Decía, no, joder, correr y tal. Ya no me llama tanto la atención. Yo me lo paso bien fabricando y viendo que la moto corre, que lo hace bien. No podéis, un orgullo y satisfacción ver que tu moto que has hecho en tu cocina está corriendo allí y si hace pollo te cagas. Hace nada estuve en el cumpleaños de Wallman, que lo celebramos con toda la vieja guardia, todos los que salíamos en el 97, 96, salíamos en moto, aquí en Madrid, allí en la sierra, que íbamos como descerebrados y que corríamos en carreras y nos íbamos al extranjero de viaje. Exacto, y pasear con la moto y las rodilleras verdes, sí, efectivamente. Pues os recomiendo que os pongáis unas rodilleras verdes de esas que llevo yo últimamente, porque ligas que te cagas, ¿eh? Esto lo está viendo la guapísima. Hola, amor. Hemos corrido carreras, hemos corrido el desafío Twin. Era otra vida, era otra vida. Ahora no, me llama la atención hacer las motos. Si tuviera dinero, pues me iría a más carreras. En fin. Bueno, total, conclusión. No habrá ferias, digamos, como las conocemos. No habrá bike show así. Yo creo que se van a quedar pequeñas cosas, como deciros, muy determinadas, tipo un bike set,
un Glemset, por ejemplo, actividades. De hecho, esto lo estuve hablando con José Luis. Claro, él está buscando la fórmula de relanzar. Hoy duermes en la cocina, no lo sabes tú bien. Tengo que hacer hueco en la cocina para dormir. Estaba José Luis y tuvimos una charla, porque está buscando alguna fórmula, porque es que además no os podéis imaginar el sacrificio y el empeño que le pone él y gente de este estilo. Yo llevo también mucho tiempo pensando en intentar hacer una pequeña exposición en Madrid de constructores, como si fuerais una galería de arte, simplemente cosas realmente, o sea, vamos, de chapeau. Pero es muy difícil, porque yo entiendo a la gente le cuesta muchísimo venir. Por ejemplo, a Vudú, que viene de Granada, fijaros ir hasta Barcelona, macho. Pues mira, me alegro, se llevó el premio, algo, pues no sé, alguna morcilla se llevaría. Chocolate para el camino de vuelta y tal, porque eso ayuda también. Yo he habido momentos críticos que a lo mejor de pronto ha caído un rollo por esto y he podido terminar un proyecto de una moto, ¿eh? O sea, que viene bien. En el fondo somos mercenarios. Entonces, él está intentando buscar una fórmula. A lo mejor a vosotros os ocurre alguna. Yo le comenté... Bueno, el tema de pagar la entrada, yo os voy a decir, en Calella creo que costaba 10 pavos la entrada. Creo que actualmente 10 pavos creo que es razonable. Hay gente que incluso a lo mejor 10 pavos, claro, va churri, bambino, tal cual, bocata, no sé qué, y la sale la mañana por 50 pavos. Dirá, 50 pavos, joder, si vivimos en un país de millonarios, ¿no? Si tenemos... Ah, me he quedado parado aquí, a ver. Bueno, ¿cómo se dice? A algunos les salen las joyas, ¿no? Pero bueno, lo normal es que te cueste, ¿no? Pero vamos, comparado con los 35 pavos por cabeza de un bike estaba puesto al nivel, al poder adquisitivo de español. Sí. Inciso. Acabo de vender, he puesto un anuncio en el Wallace vendiendo unos puños nuevos de, vamos a decir, estilo dominós, por 10 pavos y me dice, 7. Y le digo, venga, en tu culo se me mete, pa' ti. ¿Vosotros os dais cuenta del nivel del país? 10 pavos, te ofrezco 7. O como el otro día, aquí me lo contó, que lo estuvimos hablando. Dice, no me acuerdo dónde fue. No me acuerdo. No, a lo mejor, no, bueno, Goldman, a lo mejor fue hablando contigo tu hermano, no sé. Era algo como que alguien regalaba algo, y, lo único que tenía que pagar era el transporte. Y va el tío, se puede negociar, pero tío, que te lo están regalando. Eso es para que veáis el nivel que tenemos de miseria, Miseria, es un país de miserables, de todos los tipos. Entonces, ¿cómo quieres plantear salones? Entonces, estábamos viendo la forma de cómo hacer. Yo le comenté, porque no es que me lo invente yo, es lo que he visto y creo que sería interesante que fuera un salón didáctico. Es decir, vamos a hablar en plata. Tú entrabas en Calella y la feria la veías exactamente en media hora. O sea, hace y te vas. Y para eso te has venido a lo mejor de Barcelona, porque había además mucho tráfico porque iban a las playas. Y a lo mejor tienes que aparcar en un parking y tienes que meter una monedita y un rollo. Y lo mismo te cae una multa porque el señor hijo de la fruta de la DGT dice que vas demasiado rápido. ¿Entiendes? Y te lo haces en media hora. No, tienes que tener algo que le llame la atención. Hubo una cosa muy interesante que alguien hizo, que eran los de Dakota. Hicieron una especie de masterclass durante 2 días sobre una moto, pues estaban montando algo. Eso es muy interesante. Tienes que enganchar a la gente con cosas didácticas. Pues hacer masterclass que no solamente de construcción, desde hablar, por ejemplo, de homologaciones, suspensiones, inyecciones, programaciones, chasis, no sé, un montón de cosas, un poquito de historieta, estas cosas que hablamos y tal. Luego sí, la chicha, pues como había en Sodupe, había un Studman. Pues un Studman,
Un tío que te haga también filigranas con la moto de trial, un indoor, porque claro, luego está el hándicap del sitio. Por ejemplo, en Calella el ayuntamiento se enrolla y el ayuntamiento creo que cede el espacio. A José Luis en Sodupe el ayuntamiento también le cede el espacio porque está dentro de las fiestas del pueblo. Claro, es muy difícil. Si no cuentas tampoco con la infraestructura, es todo muy caro. Es muy caro. Pero bueno, estamos viendo una forma. Yo también quiero hacer lo mío, me gustaría que fuera así, muy didáctico. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez, a mí me invitaron me invitaron, pero no a ir, me invitaron, ¿eh? O sea, además fue flipante. Mirad, me pagaron el transporte de Pata Negra a al Salón de Roma, el Motodays de Roma, que no sé si se sigue haciendo el Motodays. Me invitaron al avión, para la guapísima, y para mí, ida y vuelta. Un hotel. Llego al aeropuerto, me parece que era Fiumicino, Fiumicino, y me encuentro un señor que venía, XTR Pepo, y yo, joder, sono io, el Pepo, ala, a la limusina. Y ahí me encontré con mi amigo, ya me encontré con mi amigo Winston J. Y me encontré a Mamola, a Randy Mamola también allí y tal. Y nos llevaron al hotelillo. Entonces yo estuve allí, hice un poco de mono, pero luego di unas masterclass. Y todos los que estaban en la masterclass eran preparadores italianos. Yo les hablé con mi característico desparpajo de ítalo-español, destrozando el italiano, pero nos entendimos perfectamente. Muchos ya los conocía, éramos colegas. Pues fulano hace la pizza, el otro hace no sé qué, y nos juntamos, nos pillamos un pedo y muy bien. Entonces hablábamos. Por ejemplo, Winston dio... La charla era de media hora, pero al Winston... En cambio, yo me tiré con ellos más de una hora y querían más. Nos reímos muchísimo. Una masterclass no tiene por qué ser aburrida. Y bueno, pues esas cosas llaman la atención, que haya actividades. Aquí no. Aquí es todo muy... Sí. Dice, eso me flipa mucho como afectado por esta enfermedad mental que tenemos los motociclistas. Lebowski, sí. Hombre, el pedo es obligatorio, sí. Es un poco lo que intento hacer con vosotros. Dice Buxel, dice, Pepo, siempre tuve la idea de que alguna persona se animara a meter X motos, de perder la cabeza en un tráiler y organizar provincia a provincia esa colección. Si la gente no va al museo, el museo va a la gente. Bueno, ¿sabes qué pasaría? Que al pobre camionero no le dejarían entrar en el pueblo, el del pueblo diría que no se puede poner el tráiler allí, que no sé qué, que pagues la estancia, que no sé qué, que su puta madre. Luego vendrían los de Podemos a decir que se estaban fomentando el cambio climático y su puta madre, y luego los otros tocarían los cojones y al final harías un pueblo y te volverías a tu casa. Una pena, es que funciona así. Funciona así. Mirad, aquí, no aquí en Madrid, aquí al lado de Madrid, que es allí en Alcalá de Henares, está el Museo de la Moto Española, que es otra iniciativa acojonante que hay que levantarse el sombrero de cómo está aguantando el Tran, porque la gente está respondiendo. Es que era absurdo que no existiera un museo de la moto española cuando hemos sido una potencia mundial. ¡Mundial! La pelea de fachas. ¿Entiendes? Si es que no da más de sí el tema. Entonces, bueno, ese es el tema, ¿no? O sea, yo quería hablar, pues de eso, ¿no? Las ferias son una pena. Nos gustaría hacer muchas cosas, por ir hace ya un tiempo. Y a mí me gustaría que hubiera muchas más y que pudiéramos enseñar y tal. Y luego, volviendo al tema de los concursos, ¿sabéis cómo avanza un país? Con la competencia. La competición, la competencia. Competir. Hacer una carrera para ver quién es mejor. Ah, pero es que eso es discriminatorio.
No vaya a ser que le dejes a uno jodido. Mira, os voy a poner otro ejemplo que me tenía que haber quedado yo un poco jodido. No sé si que os acordáis, la Panta 821, si no la buscáis, Panta 821 by XTR. Fue una moto que hice con Alberto Caimi, diseñó Alberto Caimi, la presentamos y tal. Es una moto que un día también haré un especial sobre ella porque el motivo de hacerla fue muy curioso. Os hago un adelanto. Vosotros sabéis que yo tenía Radical Ducati. Me pica la nariz. Tenía Radical Ducati. Entonces yo sabía que algún día Ducati, fábrica, me iba a meter mano. Por el tema de poner Ducati. No, pues me respetaron. Quiero deciros que aunque parezca muy pedante, por lo visto Ducati me consideraba un competidor. A mí me lo han contado, a mí me lo han contado. De hecho, un señor, y esto Wellman es testigo también, cómo nos apartaban en las reuniones de hermandad de los distintos Ducati Clubs de la Pollas Nagel, nos apartaban en una mesita como si fuéramos apestados. Pero luego venían todos, ¡joder, Pepo, tal cual! Bueno, el caso es que a mí no me metieron la mano. Cuando se lo pasé a mi estudio francés, que se quedó con la marca, todo, pues creo que no tardaron ni, no sé, 2 o 3 años, le mandaron una cartita muy amable diciendo que tenía que cambiar el nombre de su empresa. Tenía 2 empresas, una que se llama Ducati Amo, porque el tío era un enfermo de Ducati, como podemos ser nosotros, y levantaban levantaban las fundas de las motos. Bueno, otro día hablaremos de quién inspiró a quién. Como el chiste de, ¿cómo se llama? De Gila. ¿Alguien ha matado a alguien? Pues alguien se ha inspirado de alguien. No una, 2 veces. Bueno, el caso es que le mandaron una cartita muy amable diciendo que tenía que quitar el Ducati de sus 2 marcas. Yo, como la tenía registrada la propiedad, digamos, intelectual, el registro aquí de la propiedad Gendemore-Klander aquí en Madrid, en la capital de los papeles, era mi nombre comercial, pues no podían hacer nada contra un nombre comercial. Pero tuvieron por lo menos el buen criterio de no meterse conmigo. Porque no era solamente conmigo, es que era, si es que al final yo les estaba queriendo un ambientazo de la hostia, de la movida y tal. Bueno, el caso es que le putearon, le hicieron quitar la marca. Entonces me indignó tanto que me salió, he perdido un imán, me salió la panta. Quise hacer una moto para decirle a Ducati que dejara de hacer mierdas y que hiciera una auténtica moto. Con una especie de manifiesto diciendo déjate de hostias de marcas y tal, cuando además es que lo han prostituido desde que han entrado a las multinacionales. No, y aprovecho para decir con lo de los, también lo tenía pendiente, los 100 años de Ducati, pues me ha inflado un poco los huevos también. Porque, bueno, ha habido, digamos, acciones a nivel global, ¿no? Que lo ha hecho la fábrica. Y una de las grandes, bueno, ha hecho 2 grandes tonterías, entre muchas tonterías que ha hecho. Una ha sido sacar sobre la base de una Scrambler, ha hecho una especie de moto única, serie limitada, que es un aborto de chipirón. O sea, intenta hacer algo como clásico, neoclásico y tal y cual. Bueno, yo me acuerdo en el año, la Fórmula 73, correcto. La mayor mierda que se ha hecho en mucho tiempo. O sea, yo no sé al pobrecito que le dijeron, a ver, macho, corriendo, algo para celebrar los 80 años de Ducati. Venga, corriendo, va, haz un... ¿Con qué? Pues esta, que tenemos esclaves aquí tiradas, tal. Venga, va. Vamos, tío. Y salió eso. Salió eso. Y... bueno, eso fue la primera cagada. Porque, por ejemplo, en el año 2016, los importadores de Ducati en España, que era Desmotron, con los cuales me llevaba a matar, porque cuando yo tenía Radical Ducati hicieron lo imposible por... Eso sí que hicieron lo imposible por putearme la vida. No Ducati Fábrica. Ellos y la secta de ducatistas.com. Eso sí que era una puta secta. Ahora no sé ni de qué van. No sé. Bueno, la verdad es que ahora mismo he desaparecido. Nadie me conoce. Es increíble, nadie me conoce. Bueno, pues total, en el ámbito Ducati, es acojonante. Bueno, fuera así, aquí no.
los nuevos leones. Bueno, total que con todas estas mierdas vinieron a buscarme a mi taller para decirme que si podía prepararle no una, sino dos Ducatis. Había un programa de preparación de las Scrambler y a mí me dieron una Monster 1200S para que la preparara. El proyecto de la Scrambler era libre totalmente, o sea, podía hacer lo que quisiera y se la dieron a Fuel en Barcelona y a Russell en Asturias. Unos tíos cojonudos. Y entonces no nos comunicábamos ni nada. Ducati nos surtía, Ducati España, nosotros nos surtía de piezas lo que quisiéramos. Prácticamente teníamos un presupuesto ilimitado. Increíblemente, pues claro, más o menos todos sabíamos, Fuel es un tío que es el que organizó la Scrum África. No sé si la conocéis. Creo que la siguen haciendo. Fuel, que es la marca de ropa, que de vez en cuando hace alguna motillo y tal. Vale, pues son muy camperos. Russell es indefinido, indefinido, puede hacer cualquier cosa. Y a mí me dirían, pues tú vas a hacer una moto de carreras. Bueno, pues increíblemente Fuel hizo una interpretación de la SS en color dorado, negro y dorado, preciosa. Russell hizo una dirt track muy vanguardista, muy curiosa. Y yo hice una moto, vamos a poner se llamaba Regularita, una moto, una Scrambler auténtica, es decir, como nacieron las Scramblers, que eran motos de calle con suspensiones altas. Y las presentamos en el World Ducati Weekend del 2016, en el Buddy Book. Y al mismo tiempo yo presenté una, se llamaba Siluro, la podéis ver también, sobre la base de una Monster 1200. Vamos, se dejaron el dinero, ¿eh? Luego se vendieron, bueno, se intentaron vender. Yo, las dos mías, se vendieron. Las otras creo que se las quedaron. Las dos mías las vendí. Costó un huevo venderlas, pero se vendieron. Y ves que aquí lo que han hecho es que esta nueva directiva, en la cual han puesto al frente un vendedor de coches, vamos, literal, un vendedor de coches, del grupo Bach, bueno, de quien pertenece Ducati ahora, Audi, Volkswagen, pollas, ¿no? El Skoda. Y entonces, para celebrar, no se les ocurre más que coger un brillantísimo preparador. Bueno, vamos a dejarlo ahí. Ha hecho dos que el otro día me dejó perplejo. Vamos a dejar que ha sido un caso de perplejidad y paraplegia total, mental, total. Y dices, esto es una marca premium, tío, ten un poco de calidad, ten un poco. Hay uno que se ríe porque seguro que sabe a qué me refiero. Más de uno sabrá a qué me refiero. De hecho, tengo ganas de terminar la Desmo para decir, colegas, si me hubierais financiado yo os hubiera presentado esto y entonces celebramos, como Dios manda, los 80 años de Ducati, coño. Un poco de clase, coño, que estás vendiendo motos premium, que estás vendiendo patatas a 40.000, joder, un poco de por favor, ¿no? Un poco de por favor. Luego cojo un Menda y le digo que me haga un búho. Si lo habréis visto seguro, un búho. Bueno, era bonito el búho, ¿eh? Y luego una linda muchachita que haga una pintura. Ya está, ya hemos organizado los 80 años de Ducati. Es cojonudo, es una marca, un hito del motociclismo mundial, de la tecnología, de todo, o sea, de la historia que tiene. Lo hacemos así. Parece una empresa de mierda, que no tenemos dinero para hacer nada, más que nada no tenemos idea, tenemos un departamento de marketing que se dedicará a jugar al futbolín en sus tiempos libres, ¿no? Me estoy imaginando ahí el super edificio y tal, la super oficina, ¿no? Con su brainstorming por la mañana, ¿no? Joder, tenemos que celebrar tal, ¿qué hacemos? Pues creo que vamos a hacer una batidora con el Airbus de la Panigale. Y nos van a pintar tal. Bueno, pero es que en fábrica tampoco son mangos, en fábrica por lo menos hay más dinero. Van y han hecho una serie, la habéis visto, creo que la llaman Centennial, de 10 motos, creo que son 10 motos, cada moto han hecho 10 unidades. Bien la Elf. Pues mira, acabas de dar en el clavo, macho. La primera Elf era con motor TZ7,5. Muy bien. Pues ya me has dado la excusa. Bueno, entonces seguimos.
cogen y me montan una Panigale de color plata y azul como la de Paul Smart que ganó las 200 millas. A ver, macho, eso ya lo hicisteis en el año 2004, cuando hicisteis correr la 749 con esos, no, con esos colores en Imola, en el Mundial de Super Sport. Qué poco, qué poco originales sois. Y luego hacemos una amarilla, que es la moto de Spagliari. Pues por favor. Estoy preparando un especial. Bueno, tengo pensado hacer un especial en el que voy a decir, mirad, coleguillas, podéis haber celebrado los 80 años de Ducati haciendo unas series de verdad que hicieran honor a la tradición de Ducati, de lo que realmente representa Ducati en la historia del motociclismo. Yo, perdonad que os hable así, es que parezco un pedante de mierda, ¿no? Pero es que... ahora es cuando he suelto, pero porque puedo. No sé, porque no he terminado mis motos. A ver si me da tiempo a terminar la 948 y la meto dentro del programa de XTR para celebrar los 80 años de Ducati en mi cocina. Y presentan la 948, un homenaje a la primera 8 válvulas refrigerada por agua por inyección que corrió en el Bol d'Or del 86. Venga, y ya de postre metemos a la Pata Negra, que tiene ya 1000 años, y le digo, ¿por qué no sacas una moto como la Pata Negra y la vendes así? A lo mejor empiezas a vender de verdad en vez de vender subs. Subs, vendéis subs. A ver, en la red todo acaba siempre mal, la gente está pidiendo que impone ganar, por lo legal o te mato. Sí. ¿Qué carrera al estilo se le puede encajar a una play? Ninguno. Te lo tienes que currar. No existe nada plug and play. A no ser que haya alguien que pierda el tiempo en hacerlo. Como yo hice en la Panta 821, que era un kit plug and play para poner en todas las Monster 821 1200. Que fue un fracaso total comercialmente hablando. De diseño estupendamente. Ah, pero se me olvidó el tema porque hablé de la Panta. Bueno, me presento al Mula Fest. Que por cierto, una vez gané, una vez quedé primero y otra vez quedé segundo. Quedé primero con la Fantástica 7,5, una Panta que hice muy chachipillo, pero una Panta, la podéis ver, Fantástica. Y la otra quedé segundo con una moto que era la F3, que era una 2,5 cárter, 2,5 cárter estrecho, pero italiano, de carrera corta, con un chasis de una 125, y hice un homenaje a la F3. La F3, sí, la F3, una moto que corría en la categoría F3. Cuando existía Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1. Y la cual luego, bueno, se derivó primero la que casi ganó el campeonato del mundo de 125, luego se hizo la F3, que era 175. Esto no tiene ni puta idea la fábrica de esto. Ni tampoco ni el presidente de los pescados, ni todo el puto departamento de marketing, ni nada. Bueno, entonces yo presenté la Panta 821 a un super concurso allí y no pasé ni a la primera clasificatoria. Fue realmente decepcionante. Fue realmente decepcionante. Bueno, pero el fútbol es así, macho. ¿Sabéis lo divertido? Que en cuanto terminó la feria, la moto la metí en una furgoneta y se marchó a Milán, a un salón especial que solamente ha habido una vez, que era un salón del diseño de motos, donde solamente iban diseñadores que habían pasado una selección, entre otros Alberto Caimillo. Nos llamaron para que lleváramos la moto, junto con el centro Stile de Ducati, el de Honda, Italia, el de Husqvarna, el de Indian y alguno más. Ahí no tuve que pasar ninguna clasificatoria, fíjate. Ahí ya dijeron, por favor, por favor, por favor. Ahí nos invitaron a ir. No nos pagaron nada. Solo nos dieron el sitio. Y fueron 3 días en un palacio allí, bueno, era un palacio de hielo, o sea, una pista de hielo que la habían transformado en centro de exposiciones súper bonito, arquitectura modernista en Milán. Fue un bombazo. Imaginaros todo, los centros de diseño de todas las fábricas estaban allí.
los diseñadores. Estuve allí pues hablando con mucha gente. Y no os voy a contar más cosas porque diríais que estoy gilipollas y que además soy un cretino. Pero bueno, yo sé lo que pasó allí y tal. Por ejemplo, presenté un render de una Indian, de la FTR 1200, se la presenté al director de diseño de Indian y nos invitó a cenar. Y entonces llegas a España y llega el importador de Indian y lo único que se dice, oye, tenemos que hablar. Pero nunca hablamos, nunca hicimos nada. Porque España es la tierra de los bocachanclas. ¿Entendéis? Si sabéis cuál es la putada es vivir aquí. O sea, es cojonudo y es una putada. Porque a nivel industrial es una putada vivir en el culo de Europa. Nunca mejor dicho, el culo de Europa. Tenemos un hándicap para movernos desde aquí con unos transportes carísimos, que es un hándicap a veces insalvable, que nos impide podernos desarrollar fuera. Hubo un momento que yo me planteé llevarme Radical Ducati a Centro Europa. Buscar un inversor, que es lo que al final ha hecho mucha gente. Por ejemplo, Tamarit, por ejemplo, CRD. Sí, CRD. No sé, macho. Yo es que debe ser gilipollas, si no me lo monto bien, ¿no? Parece ser que todo lo que es quincallería y mierda, pues todo eso tiene futuro. Hacer las cosas guays interesantes no tiene futuro. Eso es un pequeño paréntesis. Bueno, no sé qué más me quedaba. Ya me he cagado en Ducati, hemos hecho las ferias. Ah, y la presentación. La presentación, bueno, la presentación en Motos Ascari nos lo pasamos muy bien. El que no vino de Madrid te voy a cascar, pero nos lo pasamos bomba. También fue un placer hablar con muchos de vosotros que os conocí del canal. Realmente es un placer hablar con vosotros, ¿eh? O sea, me gusta mucho, somos, ya sabéis, vuelvo a repetir, 2610 recios de Pepo, por los que han llegado después. Vamos progresando adecuadamente, ya sabéis. Y me encanta el ambiente que tenemos, es muy sano, es muy sano. Vale, aprovecho también para decir que sí, que ya terminaremos la Desmo algún día, tranquilos. Entonces me volvéis a plantear el tema ¿cómo se llama? Del crowdfunding y tal. Mirad, voy a hacer un experimento para demostraros que no funciona. Me quedan unas cuantas camisetas. Es que a mí no me gusta esto porque me da mucho pudor, ¿no? Esto de vender. Tengo unas camisetas que hice para Glemsec y tal, son especiales, serie limitada, quedan me parece que 10, 11 unidades, no se van a hacer más, y van a tener un precio de mierda, y las voy a poner en este canal. Me queda un poco lejos, pero... por Extremadura, sí señor, iremos. Las voy a ver, venga, vamos a ver si la liquidamos, y con eso, por lo menos, tengo para una, pues no sé, para unos latiguillos de freno. No, yo no creo en los crowdfunding y tal. Creo que hacer un crowdfunding es fracaso. Es fracaso. Bueno, de hecho, hace poco he visto a alguien dentro de la órbita de las... No, tío. Bueno, son XLs de cuando Paco. O sea, aquí no hay que engañar a la gente con 2, 3, 4 y 5 XL, que me parece una soberbia gilipollez. Coño, es tamaño enanito, tamaño jovencito, tamaño ya abuelito con panza y cervecero, y ya está. ¿Para qué vamos a andar con 2, 3, 4 XL? Bueno, pues un amiguete mío, que hace unas motos muy chulas, del clan de los salchichones, hizo yo creo que fue un experimento. Hizo una rifa de una moto, de las que hacía él. No sé qué pasó, el caso es que no se llevó a cabo el sorteo. Lo retiró. No me atrevo a decir nada, no sé por qué. Pero vamos, mi experiencia es... Mucha gente me dice, ¿por qué no haces camisetas? Porque ya las hice en su momento y no vendía ninguna. Ninguna. ¿Sabéis lo que hacía? Las regalaba. Guarrapoco. Sí, esta se vende... Speedy, se llama Speedy.
Eso en mi blog, que es, digamos, mi biblioteca, buscas Speedy, S-P-E-E-D-Y, Speedy by XTR, y tienes toda la lista de todo lo que lleva. Y además está todo legalizado. Bueno, y me he perdido. Me he perdido. No creo en el tema de los crowdfunding. Siempre he buscado la vida y bueno, ya iremos solucionando cosas. Bueno, entonces, total, en la presentación, que estuvo muy bien, nos juntamos yo creo que entre unos 25 o 30 personas, que está bastante bien, ¿eh? Tal como está el patio, está bastante bien. Y además, bueno, fue de aquella manera y muy bien, lo pasamos muy bien. Para la próxima, si hay próxima, porque también llega un momento en que mover así, bueno, a mí Ascari, bueno, por Ascari lo que haga falta, pero también me pilla aquí al lado. Además lo logré cuadrar, según salió de Barcelona, se fue directamente a la feria, perdón, a la presentación, la moto. Pero bueno, muchas veces el estar, que si pilla una furgoneta, que allí, que tal. Y yo he estado en presentaciones, por ejemplo, sin ir más lejos, ya echando más leña al tema. Por ejemplo, en Irons Café Racer. Yo he presentado bastantes motos. Claro, el tipo de público que va allí, bueno, hay mucha gente que le gusta lo que hago y tal, pero no es mi gente. No entienden, no saben. Buscan la barra de pan. Y sobre todo lo que quieren es que arranques y que montas una bronca, ya está, no sé. A mí me toca los cojones arrancar una moto. Es como si no montan el pollo, pues entonces no mola, no, pues no, mírala, ya andará. Por cierto, ya anda. Estoy preparando un capítulo final, se llamará Epílogo, en el que la semana que viene ya por fin me voy a legalizar la moto, machotes. Ya. Y ya empezaré a, pues eso, a matar gente por las calles de Madrid. En fin, bueno, pues que hay para todo. Entonces, te desanimo un poco. Si no es por, os digo, que de pronto viene alguien, hablas y tal, y ves que, bueno, que hay un cierto interés, no te motiva, no te motiva. No nos vamos a poner melancólicos. Bueno, pues eso. Y nada, para los que he venido últimamente, que iremos haciendo cositas durante el verano, vamos a intentar hacer monográficos, ¿de acuerdo? Y nada, y la 948 empezaremos en septiembre el lanzamiento en el XRP por YouTube Channel. Guay. Y nada más, no sé si queréis alguna cosa más. Guárdame una para Canarias. Yo me encargo de toda la mierda. Pues sí, hay mucha mierda protocolaria para mandar a Canarias. Mira, no es una cosa que tienes que tener cuidadín, ¿eh? Con el tema de las ventas en los portales, ¿eh? Está Hacienda detrás, ¿eh? Que lo sepáis. O incluso el eBay, ¿eh? Pero bueno, el Wallapop es para hacer un especial sociológico. Y recuerda, lo que no tiene remedio, litro y medio. Oh, esta me la quedo, ¿eh? Y recuerda que no tiene remedio. No, yo te digo otra, pasar no pasa nada y si pasa se le saluda. Pues sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero vamos, lo de Wallapop te lo juro que es que nunca terminas de alucinar con la banda, ¿eh? Es para hacer un estudio sociológico de cómo está la banda, te lo juro. El de regalo mueble y dice, se puede negociar. Es que por favor, por favor. Bueno, creo que ya está bien, ¿eh? 2 horas menos cuarto. Creo que ya Isabel ya has llegado a casa, ¿no? Es que Isabel se pone a verlo desde que sale del trabajo y mientras va para casa, pues eso. Uy, que voy a descubrir un secreto. Bueno, pues nada, chicos. Para las siguientes póster, échale un vistazo a Sueca Iron. Bueno, yo te recomiendo. Es que donde toques te metes en el jardín. A ver, Juan, tienes 2 especiales, 2 monográficos de 2 Harley Davidson. Y explico perfectamente cómo es el ambiente de Harley Davidson, el ambiente de mecánicos, técnico y todo el rollo. Y hablando finamente, que como los saques de Sota Caballo Rey, ya no saben de nada. No saben de nada. De hecho, yo a Sueca, que los conozco, les compré las piezas que monté en las Poster 800 que subía a 1200,
más el encendido y tal. Eran kits que ya tenían hechos, o sea, dame el menú 2, el menú 3 y tal, ¿no? Entonces tú llegas ahí y le dices, oye, ¿cómo puedo hacer para aligerar? ¿Esto tiene algún tipo de volante contrarrestante y tal? Quiero aligerar más hasta tal cual. ¿Puedo girarle la culata y tal para meter los carburadores como antes porque quiero tal? Porque paso de meter el carburador así, que es una pérdida de tiempo y tal y cual. Voy a hacer el escape que sea compensado, que tenga unos diámetros bien, que tenga un flujo y no voy a hacer fontanería. Y entonces se gripan. Y ahí lo dejo. Lo tienes todo en ese. Yo os recomiendo también que en verano, si os aburrís mucho, podéis ver todos los capítulos antiguos, que el otro día me contactó conmigo un chaval que tengo que ir a verle, porque tiene una Bitpilen también, y me descubrió por la Rodpilen, y el tío se ha empapado toda la serie, me parece que en un día ha hecho un maratón el tío. Y, y se me acaba de perder el tema. No sé, bueno, sí, eso me hizo pensar, echarles un vistazo a todos los capítulos anteriores y tal. Bueno, por si no tenéis nada que hacer en verano, ¿no? De eso, es que si la suegra, el bambino, el no sé qué, hace un calor de la leche y tal, ¿no? Pues ahí entre cerveza, ventilador y tal, pues te pimplas un capítulo del Pepo en la cocina y ya está, ¿eh? En fin, bueno, ya está bien. ¡Hala! Muchas gracias a todos por haber estado conmigo. Creo que es más que suficiente. Llevamos casi 2 horas. No sé si os ha interesado el tema. He querido que vierais los intríngulis de lo que es una feria. Lo que cuesta hacer una feria tanto a los que organizan como a los que van, como tal. Entonces, ¿por qué las cosas están como están? Te vas justo cuando llego, macho. Claro. Y gracias a vosotros, gracias a vosotros. Y he querido que vierais esto, el esfuerzo que es. Una de las razones por las que hago estos capítulos y tal, que veis que hacemos inventos aquí en la cocina, es también que veáis el trabajo que hay dentro de las preparaciones de todas las motos que hace la gente, ¿eh? Es muy laborioso. Gracias, Lebowski, gracias, Lebowski. Un abrazo para ti también. Como me puse a hablar también con este señor que me va a perdonar, no me acuerdo de su nombre, que me estuvo enseñando y tal, con todo el cariño del mundo, qué es lo que había hecho con sus medios y tal, ¿no? Con inventiva. Pues eso es un poco lo que quiero que veáis, lo que conlleva todo esto. Esto no es de farfollas, ni tampoco es del buen rollo y tal y cual. Es secreto, la próxima víctima es secreto. Estoy intentando ponerme al día, ¿vale? Os he prometido la 948, voy a ver si saco pasta, porque voy a poner en venta mi Scrambler, también haré un anuncio, porque evidentemente si no lo anuncio no os enteráis. Mi Scrambler Makoki la voy a vender para intentar capitalizar y terminar SOS y Desmo, ¿vale? O sea, a ver si os motiváis y tal. Porque como ya tengo a Rod Pillen, pues ya miré a hacer el cabra con ella. Que ya el otro día pasando, cruzando las líneas enemigas, los chipiritifláuticos estos y tal, pues me lo pasé teta. Tengo ganas ya de meterle caña. Bien, pues dicho. Una onda panamericana. Pues escucha, es que, ¿sabes lo que tiene una Panamerican? La Panamericana, ¿cómo se llama? Es que, sí, bueno, tiene un precioso motor en V6, que podíamos hacer una especie de réplica así de la Laverda V6. Es un V4, no, es un V4, hay un V6. O me estoy confundiendo también con ¿cómo se llama? La Goldwing. Yo creo que sí. Tienes una moto muy interesante, Paneuro, la paneuropea, eso, la Paneuro. ¿Qué Panamericana, coño? La Panamericana es que tan chochoteca y tal, pues eso, no. Hay una moto americana que se llama Motus, que tiene un V6 muy pequeñito, que se podía hacer ¿ves? Una Goldwing V6, correcto. Hacer una especie de réplica de la Laverda V6, una moto de V6, tal.
Estaría la hostia, mira. ¿Ves? Van saliendo cosas. Pero es que no hay de esto, tío. Ni de esto. Motus SV4, sí. Es un motor súper interesante, súper compacto. Creo que cerró la fábrica. Es una pena, porque era una moto de lo poco que valía la pena de los americanos. Pero los americanos no saben hacer nada, ¿eh? Nada. No saben hacer nada. Ni hamburguesas. Ahora, venga. Adiós. Me tenéis harto. Motus ya no fabrica, sí. Todo se acaba. Pero 4 y luego 6 todos boxer. Pero por ejemplo, es que no terminamos. Es que con el boxer ese de 6 cilindros podíamos hacer un sidecar de carreras. ¿Qué tal un sidecar de carreras? Eso. Adiós. ¿Os imagináis hacer un sidecar? Poderlo legalizar e irte ahí a Benidorm con el sidecar. con el pato ese, el flotador, sería la leche. Bueno, chicos, ahora sí, que me están haciendo algo. Bueno, chao, nos vemos. Pasar buen verano, ¿eh? Buen verano. Cuidaros y hacer el ganso. Pues a Benidorm te vamos a visitar en Sidecar. Y que te pare la Guardia Civil. Tiene que ser la hostia. Bueno, eso. Pasarlo bien. Cuidaros y meteros en los menores líos posible. Y ya está. Chao, chicos.